Imaginen la escena con calma. Quirófanos en Veracruz, donde las luces siguen encendidas, pero en lugar de un ambiente estéril, hay charcos de sangre que nadie limpió. Pasillos con bolsas negras reventando en las esquinas, dejando escapar olores insoportables. Los baños cerrados con cárteles improvisados y los familiares de pacientes preguntándose cómo es posible que un hospital de este nivel esté en estas condiciones. No estamos hablando de una exageración ni de una película de terror. Fue lo que pasó hace unos días en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y en la Torre Pediátrica. Lugares que deberían ser sinónimo de confianza para la gente terminaron convertidos en un símbolo de abandono. Gracias. El motivo: cientos de trabajadores de limpieza se fueron a huelga pues porque no les habían pagado en semanas. Y aquí hay que subrayar algo. La limpieza en un hospital no es un lujo, es lo más básico para que pueda funcionar. Si no hay limpieza, no hay cirugías, no hay consultas, no hay condiciones mínimas de seguridad. El impacto fue tan fuerte que en cuestión de horas el tema ya estaba en boca de todos. Las imágenes circularon en redes sociales y se volvieron un escándalo que parecía una bomba a punto de estallar políticamente en Veracruz. Que se dedica al aseo de los hospitales y los quirófanos. Sin embargo, pues hasta este momento, pues a las personas que tienen ahí sus servicios de limpieza, pues no les han pagado. Pero ojo aquí viene un punto clave. Esos hospitales no dependen directamente del gobierno estatal, son parte del sistema IMSS Bienestar, es decir, forman parte de la federación. La bronca no fue que el estado de Veracruz dejara de pagar, sino que la empresa contratada para dar el servicio de limpieza no cumplió con lo más básico: pagar a sus trabajadores. Y esto obviamente destapó un problema muchísimo mayor, porque la dependencia del sistema de salud en empresas privadas, que muchas veces queda a deber, en esta situación fue claro. Entonces sí, la imagen golpea a Veracruz porque es aquí donde la gente ve los hospitales sucios, pero la raíz del problema está en lo federal. Y ese matiz, aunque es importante, pocas veces la gente lo distingue. Para la ciudadanía lo que cuenta es lo que ve: hospitales en condiciones deplorables. El escándalo fue tan grande que escaló inclusive hasta la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada directamente sobre el caso y respondió sin rodeos. Pues vamos a pedirle a Zoe que pueda responder por qué se presenta este problema. Vamos a pedirle a Zoe Robledo que pueda responder por qué se presenta este problema. Con esas palabras, la orden quedó muy clara. El director general del IMSS tenía que salir a dar la cara, explicar qué estaba pasando y sobre todo resolver. Porque a estas alturas no se trataba solo de un conflicto laboral, sino de un problema de salud pública que amenazaba con desbordarse. El punto de quiebre ocurrió el pasado 18 de agosto, cuando alrededor de 3,000 trabajadores dejaron de recibir sus pagos. No hablamos de 1 o 2 días de retraso, fueron semanas sin cobrar y muchos de ellos pues viven al día. Cansado de promesas incumplidas, decidieron parar actividades y en ese momento se cayó toda la operación. Porque si no hay quien limpie un quirófano, ningún médico puede operar. Si no hay quien lave las áreas comunes, se convierte en riesgo sanitario. Si los baños no funcionan, pues los pacientes y sus familias quedan en un abandono indigno. El golpe fue directo y brutal. Los hospitales quedaron prácticamente inutilizados y, como pasa siempre en este tipo de conflictos, la protesta no se quedó encerrada dentro de los hospitales. Los trabajadores tomaron las calles, bloquearon la avenida 20 de noviembre, una de las más importantes en el puerto de Veracruz, justo frente al Hospital de Alta Especialidad y la Torre Pediátrica. Durante 3 días, esa zona se convirtió en el epicentro de la inconformidad. Mantas, pancartas, consignas, familias enteras apoyando a los trabajadores. Lo que exigían no era nada extraordinario. No pedían aumento, no pedían bonos especiales, pedían lo que debería ser lo más básico: que les pagaran lo que ya habían trabajado. Y aquí es donde la historia adquiere un rostro humano,
Un trabajador, Lázaro Andrade Ortiz, contó que esperaba cobrar 8,000 pesos para poder pagar la colegiatura de su hijo. Ese dinero pues no llegó y tuvo que decidir entre endeudarse o dejar que su hija perdiera el semestre. Otros trabajadores relataron que recibieron mensajes de la empresa pidiéndoles regresar al trabajo con la promesa de que el pago ya mero caía, pero después de tantas mentiras se plantaron con una frase muy sencilla: hasta que el dinero esté en la cuenta. Son testimonios que reflejan la desesperación de cientos de familias que dependen de ese ingreso para sobrevivir y que al final cargan sobre sus hombros un sistema que colapsa si ellos paran. Si algo terminó de encender la mecha, fueron las imágenes que circularon en redes sociales. Fotos de quirófanos con sangre seca, pasillos repletos de basura y baños clausurados, fueron las imágenes que se volvieron virales en redes sociales. Y con cada publicación, pues la indignación crecía. Lo que pudo haberse quedado en un tema laboral se transformó en una crisis de salud pública y al mismo tiempo en un golpe mediático durísimo, porque esas imágenes no se olvidan fácilmente y peor aún, generan miedo en la población que necesita atenderse ahí. Ante la presión mediática y social, el pasado jueves comenzaron a levantarse los bloqueos. La promesa del IMSS fue muy clara: el pago se realizaría este mismo viernes. Los trabajadores accedieron, pero dejaron una advertencia sobre la mesa: si no llegan a cumplir, volverán a parar. Y eso significaría que otra vez los quirófanos se quedarían sucios, las áreas comunes sin mantenimiento y los hospitales convertidos en focos de infección. En caso de que no les caiga el depósito. Bueno, es lo que me dicen ellos. No lo tomamos como amenaza, lo tomamos como lo que quieren ellos. Si no les cae mañana, antes que termine el primer turno, van a volver a pagar. ¿Qué otros hospitales reanudan ya labores? Mira, ahorita voy para Limoya, ya están a reanudar. El riesgo más grande aquí no es solo sanitario, sino político, porque aunque en los hechos la responsabilidad sea del IMSS y de una empresa privada, en la percepción pública todo se reduce a una frase contundente: los hospitales de Veracruz están sucios. Esa es la narrativa que queda grabada en la mente de la gente. Y en política, las percepciones pesan más que las explicaciones. Poco importa quién debía pagar, lo que la gente recuerda es la imagen del hospital colapsado. Ahora la pelota está en la cancha de Zoé Robledo y del IMSS. Si el pago se cumple como se prometió, la crisis bajará poco a poquito, pero si no, podríamos estar viviendo nuevamente bloqueos, huelgas y la repetición de esas escenas que tanto daño causaron. Lo preocupante es que aunque este episodio se resuelva, el problema de fondo sigue ahí, y es la dependencia en empresas contratistas que no siempre cumplen. Este caso pues nos deja una reflexión más profunda. El sistema de salud es vulnerable cuando falla lo más básico, y lo más básico pues no son los grandes aparatos médicos ni los quirófanos con tecnología de punta. Lo más básico es la gente que limpia, que desinfecta, que mantiene en orden el hospital para que todo lo demás pueda funcionar. Porque al final no se trata solo de salarios, se trata de garantizar que los pacientes lleguen a quirófanos limpios, que los doctores tengan condiciones mínimas para trabajar y que las familias no vivan con el miedo de que los hospitales se conviertan en focos de infección. El compromiso está sobre la mesa. Veremos si esta historia cierra de manera positiva o si apenas es el inicio de un conflicto mucho mayor que sin duda volverá a poner a prueba al sistema de salud y a la política en México. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política.